A continuación voy a dar lectura al resumen del currículum vitae del doctor Andrei Cocubey Hurtado, quien es médico dermatólogo formado en la Universidad Científica del Sur con especialización en dermatología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y entrenamiento clínico en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, con recertificación reciente en la especialidad. Ha ejercido docencia universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Herminio Valdizán y actualmente se desempeña como dermatólogo asistencial en Esalud Huánuco. Entre 2022 y 2024 ocupó el cargo de decano médico regional del Consejo Regional 10 Huánuco, siendo reconocido además por su labor presencial durante la pandemia de COVID-19. En esta sesión presentará la conferencia titulada El TUMI como emblema institucional de la medicina peruana, creación, simbolismo y significado histórico. Le damos entonces, doctor Andrei, el pase para que pueda presentar su ponencia. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Perfecto, se escucha y se ve. Perfecto, listo. Buenas tardes con todos los colegas. Gracias por la invitación y espero que no los agarre muy cansados por las horas un poco avanzadas y la maratónica sesión y tan bonita que hemos tenido hasta las 3 de la tarde en la Asociación de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos. El día de hoy voy a presentarles a ustedes sobre el TUMI, emblema del Colegio Médico, creación y simbolismo. Hablar sobre el TUMI, aunque es algo muy conocido para todos los médicos, porque recordemos desde que entramos a la orden médica, cuando juramentamos, nos ponen un pequeño pin en nuestra solapa, y ese pequeño pin que nos ponen es un TUMI. Entonces, las medallas de nuestro colegio médico, tanto de los eh, directivos, tienen en la parte inferior de la medalla un TUMI. Y acá en la foto que tenemos presente, pues, podemos ver un TUMI que está en la parte del monumento. Entonces, el TUMI es muy importante para nosotros porque nos identifica, nos genera unión. ¿Y por qué es importante hablar sobre el TUMI? Ya. Listo. ¿Por qué es importante hablar sobre el TUMI? Porque si ustedes ven en estas diapositivas que estoy compartiendo con ustedes, cuando comencé a revisar sobre el TUMI, encontré, por ejemplo, que el Consejo Regional de Piura había felicitado por que el día 14 de enero de 1970 se había creado el logo del Colegio Médico. Después, en el libro que se publicó también por la editorial del Colegio Médico del Perú, de 200 años de la historia de la medicina, el libro también mencionaba que el 14 de enero se comenzó a crear o se creó el logo del TUMI de 1970. Y además decían que daban un premio de 20.000 soles. Y yo me puse a pensar, pero en 1970 de verdad había soles. Entonces, porque recuerden que hemos visto muchas monedas, intis, en Nuevo Sol, Sol. Entonces yo decía, debe haber una pequeña equivocación de repente de detalles. Después en otros estudios encontré que el día de la creación del Colegio Médico, perdón, del TUMI, era el 2 de enero. Y acá también pude buscar otra fecha que decía que se estableció que fue el 19 de diciembre de 1969. Por lo tanto, como había muchas discordancias en las fechas que circulan, yo dije que una fecha no debería estar correcta. Entonces eso me invitó a investigar sobre el tema. Entonces, recordemos primero qué es nuestro TUMI. Nuestro TUMI es este logo que tenemos acá presente, que en el estatuto del año 2023
se define como un disco de fondo morado y que en la parte que resalta en primer plano está el tumi, que es de color rosado, que es como este cuchillo ceremonial. En la parte superior hay una línea semicircular dorada y en la parte inferior Colegio Médico del Perú. Esto está en nuestros estatutos y este es el logo oficial del Colegio Médico que solamente se puede usar con el permiso del Colegio Médico. ¿Y para qué sirve crear logos? Sirve para crear identidad y eso nos permite generar una facilidad de juntarnos entre nuestros colegiados en base a nuestro logo, el TUMI. Entonces, yo a muchas personas les pregunté, ¿no? Cómo se creó el TUMI y desconocían los pasos que siguieron para la creación del TUMI. Y esto es lo que voy a invitarlos a leer el día de hoy. Por ejemplo, este es el retrato que encontré de nuestro primer decano, que fue el doctor Jorge de la Flor Valle, el primer decano que nació en Chiclayo, y que en honor al primer decano nacional le dieron el Colegio Médico del Perú 001. Él fue el primer colegiado de nuestra institución. Y en la primera sesión ordinaria del 18 de noviembre de 1969 a las 8 de la noche con 45 minutos, en la Asociación Médica Peruana Daniel Siles Carrión, que estaba en Girón o en la calle Villalta 218, después se le cambió a calle Ucayali, se inició la historia del Colegio Médico. Y esta historia, que fue revisada en las actas que tuve acceso y que en la biografía del artículo que después publiqué pueden ustedes acceder, en el tercer punto de 10 puntos que se trató esa noche, se acordó en base al reglamento que estaba en ese momento vigente del artículo 6, que se debería crear, porque no teníamos todavía en ese momento nada, crear el emblema del Colegio Médico del Perú. Y al ganador de la creación del emblema del Colegio Médico del Perú se le iba a dar 20,000 soles de oro, que en ese tiempo era la moneda que circulaba, soles de oro, y que después iba a estar adoptado por nosotros como nuestro emblema institucional. Esto se encargó al Comité de Relaciones Públicas e Institucionales. Eso fue el primer paso para la creación de nuestro TUM. En la segunda sesión ordinaria, 3 días después, a las 20:20, se informó a los presentes que el doctor Daniel Becerra de la Flor, un moqueguano, aceptó representar al Colegio Médico del Perú dentro del comité de evaluación para los diseños que iban a presentarse. ¿Y por qué se escogió este doctor? Porque este doctor era una eminencia en esa época. Él era gastroenterólogo, era ex senador y ex ministro de salud. Entonces, él tenía una trayectoria importantísima en la medicina y daba seriedad al concurso y fue designado y aceptó la designación para que pueda representar al Colegio Médico y dar su opinión con respecto al logo que se iba a escoger. En la tercera sesión ordinaria que se presentó del 27 de noviembre del año 1969 a las 20:15 que se inició la sesión, se confirmó que ya estaba la logística hecha, que se iban a publicar las bases para que todos puedan participar en 2 periódicos de circulación nacional. Los 2 periódicos seleccionados para esa fecha fue El Comercio y La Prensa, que ya no existe La Prensa. Y tanto para sus tirajes o ediciones de Lima como para provincias. Y las bases estaban impresas para poder distribuir a los participantes que así lo deseasen. Yo tuve la molestia de irme a la Biblioteca Nacional del Perú y pude encontrar los periódicos de esa época. El primero es El Comercio, el segundo que está es La Prensa,
en donde el Colegio Médico del Perú, ahí lo dice, ¿no? Concurso nacional del emblema del colegio. Se participa a las personas interesados que de acuerdo al artículo 16 de la ley del Colegio Médico del Perú, esta institución ha abierto un concurso nacional para que a través de un emblema se traduzca el significado del colegio como entidad representativa de la profesión médica. El premio al ganador del concurso será 20.000 soles de oro. Las bases del concurso pueden ser recabadas en las oficinas del Colegio Médico del Perú, Ucayali o Villalta, 218 Lima, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los trabajos serán recibidos del 7 de diciembre al 15 de diciembre de 1969. Lima, 29 de noviembre de 1969, Secretario del Exterior. Entonces, acá está claramente que fue algo público. Tenemos felizmente los dos recortes de periódico que así lo acredita también el premio y acredita también ese nombre de calle Ucayali o Villalta. En la sexta sesión ordinaria, acá puede haber el error de repente de algunas fuentes, que fue en el 2 de enero de 1970 a las 20:30. Se constituyó, se leyó un comunicado del doctor Daniel Becerra, quien agradecía su designación como presidente del jurado, él fue el que presidió, y en esa sesión se procedió a la revisión y aprobación del resultado, o sea, ya hubo un resultado, es decir, ya hubo un ganador. Entonces, acá solamente estaban dando el formalismo de aprobar el resultado en el Consejo y se presentó oficialmente el diseño del TUMI como emblema ganador y se definieron los parámetros cromáticos definitivos. Es decir, en esta sesión se le dio el color oro para la representación del TUMI, las letras, y el fondo de color morado. Adicionalmente, se acordó que los trabajos deberían ser exhibidos y una premiación pública, y fueron dos arquitectos los que diseñaron nuestro TUMI, que fueron el señor José Bentín Díez Canseco, de Lima, aliancista de CEPA, y el italiano Franco Vela. El señor José Bentín, el arquitecto, ha fallecido, tiene un estudio de arquitecto. Yo les escribí para ver si me podían transmitir el bosquejo original. Lamentablemente no tuve respuesta de los arquitectos que trabajan ahí. Entonces, acá posiblemente ha podido ser el primer error. Y después, el segundo error que dicen que fue el 15 de enero, que fue o el 14 o el 15 de enero de 1970 ya, se informa que el decano nacional ha modificado, o sea, también esta fecha no sería correcta. ¿Por qué? Porque en esta sesión, en la octava sesión ordinaria, el decano informó que la ceremonia y exhibición va a ser aplazada para el día 19 de enero. Y no como en ese revista, en ese libro o en esas publicaciones que sale el 14 o el 15. Y la presentación va a ser en el local de la Asociación de la Medicina en la calle Villalta, debido que ya habían adquirido la nueva sede institucional, todavía no presentaba lo adecuado de indumentarias o inmobiliarios para recepcionar a las personas que vayan. ¿Y cómo sabemos que esto también es cierto, que no fue el 15 de enero que se propuso para la publicación? Porque sacan un comunicado. Y acá está el comunicado también en el diario El Comercio, en donde ahí claramente se dice, que también lo puede encontrar en la Biblioteca Nacional: el Colegio Médico del Perú, Consejo Nacional. El Consejo Nacional tiene el agrado de invitar al cuerpo médico y a todas las personas que se interesen en la exhibición de los trabajos presentados al concurso sobre el emblema del Colegio Médico del Perú. En este acto se entregarán los premios a los ganadores del concurso y se realizará el día de hoy, lunes 19 de enero a las 8 de la noche en el local de Villalta, de que paran cambiando de Villalta a Ucayali, Lima, enero. Hay una bulla que se filtra. Que apaguen su micro, por favor. Gracias. Y eso fue en enero de 1970.
Entonces, con esto queda demostrado. ¿Y cómo se queda demostrado todo al final? Que en la novena sesión ordinaria del 22 de enero, que ya fue el estreno del local del Colegio Médico en la avenida Santa Cruz 315 Miraflores, el decano nacional, el doctor de la Flor, ratificó la culminación exitosa del proceso para la incorporación de nuestro emblema, que se llevó a cabo el 19 de enero, que se entregó también la entrega de 20,000 soles de oro a los ganadores, el señor Bentín y el señor Vela, y que esos fueron los colores definitivos que fueron acordados por el Consejo Nacional. En conclusión, la fecha oficial de la creación, por favor, su micro. En conclusión, la fecha oficial de creación del emblema del TUMI se estableció el 19 de diciembre de 1969, porque recordemos que los trabajos fueron recepcionados del 7 al 15 y en el escrutinio el ganador fue dado el 19 de diciembre de 1969, como se formalizó en el reglamento del Colegio Médico del Perú el 8 de junio de 1972 en el capítulo 3, artículo 6. Y así consta, si lo desean revisar, que esa es la fecha de creación de nuestro TUMI, 19 de diciembre de 1969. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con eso cerramos la parte de la creación, pero uno dice, ok, si ustedes se dan cuenta, las cuatro imágenes que estoy poniendo, la vara de Esculapio es lo que es el símbolo de la medicina en general del mundo. Entonces, prueba de eso que acá tenemos la Organización Mundial de la Salud, que presenta la vara de Esculapio. Tenemos el Colegio Médico de Chile, que presenta la vara de Esculapio. Tenemos el Colegio Médico de México, que presenta la vara de Esculapio. Tenemos la Royal College de Physicians y Surgeons de Canadá, que presentan también la vara de Esculapio. Entonces, muchos colegas que ejercen la medicina a nivel mundial tienen como una identificación la vara de Esculapio, pero nosotros no. Nosotros no hemos adoptado la vara de Esculapio como representación de nuestra noble profesión y de nuestra noble orden. Nosotros hemos adoptado el TUMI y hemos adoptado ciertos colores. Entonces, preguntando también a los colegas, ¿por qué crees que se adoptó el TUMI? ¿Por qué crees que se adoptaron los colores dorado y morado? No había una respuesta consensual, entonces me puse a investigar y generé algunas hipótesis que comparto con ustedes, que pueden ser perfectamente rebatibles si hay otras después evidencias. Entonces pasamos a la parte del simbolismo. El simbolismo. Primero comenzamos con el color oro o dorado. En esto yo dejo dos hipótesis. La primera es que la gran mayoría de tumis que se han encontrado son de color dorado, son de material de oro mezclado con otros metales para darle dureza, pero lo que más predomina es ese color, el dorado. Entonces, ese sería el primer motivo por qué nuestro tumi y nuestras letras serían doradas, porque se encontraron con materiales hechos de oro, con otros elementos. Y esto está asociado fuertemente a la cultura Sicán, aunque no era exclusivamente de la cultura Sicán. Sabemos que tienen los moches, los incas y muchas otras culturas que han tenido tumis. Y el segundo es que el color de la medicina en general es el color dorado, porque justamente la culebra o la serpiente que enrolla la vara es la Samenis longissimus, anteriormente con su nombre científico que era el Culuber longissimus, y esta, que es una serpiente mediterránea, tiene un vientre que es de un color amarillo pálido, como un pequeño doradito. Entonces, en este color se basan también para decir que es el color de la medicina, el dorado. Y si vemos a la serpiente en esta siguiente foto, vemos que tiene ese color amarillo tendiendo hacia el dorado. Y esa sería la segunda razón por qué escogeríamos el color dorado,
porque los materiales hechos del tumi son de oro y nuestra noble profesión es la medicina. Y el color de la medicina, entre comillas, como un consenso mundial, es dorado en base a esta serpiente. Entonces, podríamos escoger también el color dorado como parte del tumi. Después, el color morado. ¿Por qué el color morado? El color morado es un sincretismo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión García, falleció el 5 de octubre de 1985 en el Hospital 2 de Mayo. Y en nuestro acervo de nuestra fe católica, ese es el mes morado. Y es morado porque los hábitos de los feligreses del Señor de los Milagros son morados. Y es una cuestión de la divinidad, de la religiosidad. Recuerden que el Señor de los Temblores justamente paró un temblor o un terremoto de gran magnitud en la capital. Entonces tiene un poder divino. Entonces el entramado, el fondo en donde se engasta nuestro arte está sustentado de algo divino. Entonces, y justamente es un sincretismo que puede explicar por qué se escoge el color morado para nuestro fondo de logo. Y finalmente, ¿por qué el tumi? ¿Por qué escojo esta forma de un cuchillito? Porque recordemos que los tumis fueron descubiertos en la Huaca Las Ventanas por Julio Cetello, y más o menos entre diciembre de 1936 y enero de 1937, en donde comienzan a descubrir los elementos de Sicán, Mochica, Chimú, y el tumi se comenzó a estudiar sus aplicaciones. Entonces, una de las aplicaciones, como se ve en este mango y en la parte superior del mango, que está en la otra imagen, se ve como una persona con un mango muy parecido al grandote, o sea, al tumi, comienza como a cortar el cuero cabelludo de la persona. Entonces, este elemento se usaba para hacer arte médico. Entonces, se podía encontrar otras usos para este elemento, por supuesto. Se piensa que usaban también para degollar a las personas, para esquilar a los animales. Entonces, básicamente es un elemento de corte. Entonces, que está muy, muy unido a nuestra historia como Perú. Entonces, es un elemento único que otras culturas de otros países no lo tienen. Entonces, es un elemento médico que trasciende tantas culturas, Sicán, Moche, Inca. Entonces, esto nos da una identidad. Es decir, esto es propio del Perú y no necesitamos tener otros emblemas importados porque nosotros mismos teníamos ya unos emblemas antiguos, prehispánicos, que era el tumi. Entonces, por eso se escogió también el tumi como un elemento ganador. Y finalmente, aunque no está directamente en nuestro logo, pero si nosotros miramos, voy a hacer un pequeño adelanto, este logo que está acá, de que está en el Museo de Oro del Perú, que les invito a que puedan ir a verlo, en la parte superior del tumi coronando hay una figura que siempre, casi lo van a ver siempre. Este es el dios Sicán, Nailap, y este dios se representa de esa forma que es parte de la cultura Sicán, y ese es el dios que vino a libertar y a instruir a la cultura lambayeque de la zona de su época. Entonces, el elemento superior es la divinidad también, que no está en nuestro tumi propiamente como logo, pero cuando lo van a ver en muchas orfebrerías siempre aparece este rostro y ya sabemos que es Nailam. Y tanto así que al otro lado, esto está en Chiclayo, en el pasaje Yortuque, está el desembarco de Nailam.
Entonces, Nailán llega en una balsa y acá en esta parte de acá que podemos ver, donde estoy marcando con el puntero, está Nailán llegando a las costas y desembarcando. Pueden ir a visitarlo los que tienen la oportunidad de algún día estar en Chiclayo para que puedan ver en el pasaje de Ortuque este desembalse que se ve muy bonito. En conclusión, el Tumi es adoptado el 19 de diciembre de 1969 por el Colegio Médico del Perú y que es una declaración de identidad cultural donde el Tumi es un patrimonio quirúrgico prehispánico. El primer plano de nuestro emblema está el color dorado, que representa, en mi opinión, la ciencia de la medicina, por lo que les expliqué, y enmarcado en un fondo, en un entramado que evoca nuestro contexto cultural, espiritual y divino de profundo arraigo nacional, que sería el color morado con el mes morado que nosotros tenemos, ¿no? Y uno puede decir, tu exposición está completa, ¿no? Yo sé que estamos en una asociación de historia y los invito, que yo creo que mi exposición todavía tiene algunos huecos. Uno, yo no pude encontrar las bases del concurso, por más que busqué y rebusqué en diferentes lugares, no logré encontrar. Me hubiera gustado saber cuáles eran las bases del concurso. Eso yo creo que podría complementar mucho esta exposición. El segundo, ¿cuáles eran los colores originales? O si tenían los colores originales o no. Porque recuerden que en esa reunión que hubo en el Consejo Nacional de las Asociaciones Ordinarias, se dijo que se tomó la decisión de que sea dorado y morado, pero no sabemos si antes tenía otros colores, porque tampoco en las actas que yo revisé decían si habían otros colores. Y obviamente una imagen de las otras emblemas que fueron postulados, ¿no? Es decir, ¿qué otros emblemas habrán postulado con el Tumi para verlos, ¿no? Como parte de la historia. No encontré ninguna fotografía, traté de buscar periódicos de días después del 19 de enero del año 1970 y no encontré ninguna fotografía de los otros emblemas que hayan podido competir con nuestro Tumi. Y lamentablemente no tuve respuesta de las arquitectos Ventín. Entonces, con eso yo creo que son tres preguntas que los invito a los amantes de la historia a ver si podemos responderlas más adelante. Y para finalizar, esta transmisión está hecha desde Huánuco. Los invito a conocer Huánuco si no lo conocen todavía. Una parte importante de Huánuco es Tingo María. Es una ciudad muy bonita. En el fondo está la Bella Durmiente. Están cordialmente invitados cuando gusten. Y a la parte derecha hay un libro que publiqué que se llama El Padre Tesa. Los invito a que también lean El Padre Tesa si les dé su interés. Muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas.